Le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Sergio Torres es santandereano como Kevin. Sergio Torres es el primo mayor de Kevin. Y Sergio Torres, como Kevin, tiene hemofilia. Una familia que sufre de esta enfermedad hereditaria. Don Sergio, en Santander, buenos días. Muy buenos días, es un gusto estar en los micrófonos de este importante medio en Colombia. Don Sergio, quisiera preguntarle, usted, porque usted tiene la misma enfermedad, porque es primo del niño Kevin, ¿es cierto que la familia, como dijo anoche el presidente Gustavo Petro, no lo dejó operar? Miren, aquí cabe precisar que el señor presidente de la República, a lo mejor quien le pasa la información se la pasa totalmente errada y él la repite, ¿cierto? Mire, quiero dejar claridad, yo no soy médico, hematólogo, pero sí soy paciente en condición de hemofilia y yo a usted le puedo hablar de hemofilia lo que sea, porque me he destruido junto con mi familia pues por tener esta condición. Yo he estado en congresos nacionales, internacionales de hemofilia, en simposio, he tenido la oportunidad de hablar con médicos de infinidades de países, de hematólogos. Pertenezco a la Liga Colombiana de Hemofílicos, pertenezco también a la Federación Mundial de Hemofilia, y soy persona que estoy al tanto de lo que está pasando con la hemofilia. Okay. ¿Cómo es el protocolo para realizar, sin ser médico se lo voy a decir, cómo es el protocolo para realizar una cirugía a un paciente en condición de hemofilia que es totalmente diferente a una persona que no tenga hemofilia? Para hacer una cirugía a un paciente en condición de hemofilia se debe tener el factor a la mano. Es decir, un stop ahí pendiente. ¿Por qué? Porque en caso tal de que una vez entre una persona a un quirófano, se le empieza a hacer la incisión, pues empieza a salir demasiada sangre. Esto es como, en palabras textuales, como si usted tiene un tubo en su casa del agua y lo rompe y no cierra la llave de paso. Así empieza a salir la sangre, ¿cierto? Además, se debe contar con unidades de glóbulos rojos porque en el momento en que empieza a sangrar, pues debe colocarse Señor. Este ejemplo que usted da me parece suficientemente gráfico y contundente. Traducción, usted me dice si yo estoy equivocado. Es cierto que a Kevin no lo pudieron operar, pues porque se hubiera desangrado en la operación porque no tenía el factor de crecimiento, ¿cierto? El factor de coagulación, eso es correcto. Coagulación, sí. Si lo hubiesen tenido allá, en el hospital de Pitalito se lo aplican, inmediatamente él llega. Eso era lo que él necesitaba. Entonces, él ya tenía de por sí una hemorragia interna, ¿cierto? Por no tener pues el factor de coagulación. Una vez entré al quirófano, ya no había nacido una, sino dos. Y no tenían el medicamento, no tenían nada, pues ya sabemos lo que hubiese pasado. Sí. Don Kevin, don Sergio, perdóneme, ¿por qué a Kevin lo trasladaron de Pitalito a Bogotá, de Bogotá a Santander? Que es el otro argumento que da la EPS, que no les dieron el medicamento porque lo estaban trasladando, moviendo de lugar. Miren, por cuestiones de falta de empleabilidad y demás, Caterine tuvo que viajar con su actual pareja a Palestina Huila y pues lógico ella tenía que llevar a su niño, ¿cierto? Niño que pues lo venían tratando en esta zona del país donde le entregaban su medicamento hasta cuando ella tuvo que volver a Santander por cuestiones de visitar a su familia y el niño pues querían visitar a su abuela que vive en el área rural de Charalá, ¿cierto? Ella vino a Santander y ahí es otra mentira que le dan al señor presidente y él la replica y es que a Kevin la última aplicación se le hicieron en Pitalito, cosa que es totalmente falsa. En diciembre a Kevin le hicieron la aplicación del emicizumab en el municipio de Charalá, en Santander, porque previamente a eso Caterine debió viajar desde La Vereda hasta Bucaramanga para que el médico lo viera y saber dónde estaba. Entonces sí tenía la EPS, por medio de la IPS, conocimiento dónde estaba Kevin, ¿cierto? Luego en el mes de enero, al quedar sin la IPS que nos fuera a tratar, nos llaman, después del 20 de enero nos empiezan a llamar a decirnos va a haber con una IPS donde usted tiene que ir. Lógicamente Caterine era zonificada en esta parte de Colombia, entonces le dijeron, ella viaja desde Charalá hasta Cali y allí en Cali la ven en esta IPS donde se suponía que iban a hacer el nuevo contrato, le mandan a hacer los exámenes al niño. Efectivamente, eso nos pasó a todos el 27
de enero del 2026, el 28 de enero, tipo 6:30 de la tarde, nos llama la IPS o nos envía un mensaje con la que supuestamente se iba a hacer el contrato con la nueva IPS y nos informa que no podemos continuar con el proceso porque no había un contrato. Cuando ya nos había visto un hematólogo, ya nos habían formulado los exámenes y en mi caso me había hecho los exámenes ese día en la mañana. El presidente dice sobre eso, hablando de fechas, que la aplicación de esa medicina se llama Emicizumab, ¿cierto? Correcto. Debía haber sido el 14 de enero. Por los días que se cuentan, si a Kevin se le habían colocado el 14 de diciembre, pues es cada 28 días, entonces vamos haciendo las sumas, que sería más o menos el 11, el 12 de enero. ¿La última fecha de aplicación es 14 de diciembre? El 14 de diciembre, sí. De Kevin sí fue el 14 de diciembre. Entre el 12 y el 14, esa fue. Entonces, si era cada 28 días, pues contemos que el 31 de diciembre pues también cuenta. Entonces, estamos hablando que entre el 11 y el 12 sería la próxima aplicación del medicamento. A mí me genera una duda muy grande porque éramos 5 personas en la familia, porque ya Kevin tuvo que ofrendar su vida para destapar una realidad, y es todos con el mismo medicamento, todos con el mismo diagnóstico, se parecemos fotocopias. ¿Cómo van a decir que el 9 de febrero le iban a aplicar el medicamento a él? O sea, solamente a él. Los otros pacientes en la familia en condición de hemofilia que estamos con la 9PS y que tenemos el mismo problema, no. Y el día domingo, que fue cuando se cayó Kevin, en horas de la mañana, nosotros como familia habíamos hablado, venga, no nos han llamado para el medicamento, seguimos esperando, ¿qué le han dicho a usted? Porque eso era, venga, le han dicho a usted, porque tenemos familia en el Cesar, en Bogotá, sí, el 9. Sí, y milagrosamente ahora resulta que el día que se cayó le iban a aplicar el medicamento. Usted, al día Sergio, siguiente a él. ¿Usted y los otros miembros de su familia que tienen hemofilia también están esperando el mismo medicamento? Antes de contestarle la pregunta, termino lo de anterior. O sea, ¿qué IPS le iba a aplicar a Kevin el medicamento? Que nos diga quién se lo iba a aplicar y por qué solamente a Kevin y a los otros que lo necesitamos no. Claro que sí, nosotros, para responder su pregunta, nosotros como pacientes y como familiares estamos a la espera del mismo medicamento y le voy a comentar, en el caso de quien le está hablando y mi hermano gemelo, la última aplicación fue el día 2 de diciembre del año 2025. ¿Usted tiene un gemelo que también tiene hemofilia? Tiene hemofilia, correcto. Es un caso casi que único. ¿Y en la familia también tienen otros 2 niños? 2 niños. Un niño de 30 meses que vive en la ciudad de Bogotá, que tampoco tiene el medicamento, que también se lo aplicaron el último día, el 18 de diciembre, y mi otro primo de 10 años que vive en el Cesar, departamento del Cesar, también que está sin medicamento desde el día 22 de diciembre. Si Dios no lo quiera, don Sergio, usted estuviese en un accidente en este momento, ¿correrían el mismo riesgo de Kevin? Claro que sí, nosotros tememos por nuestra vida como familia y tememos que seamos el próximo Kevin de Colombia ante la negligencia del Estado y la falta del factor. Aquí la única prevención que debemos tener los pacientes en condición de hemofilia, porque no solamente hablo por los míos, sino por toda la comunidad que está sufriendo por tener hemofilia y trastornos de la coagulopatía, es la aplicación del factor. Esa es la única prevención que debemos tener, porque con el factor de coagulación. De coagulación, correcto. Para que la sangre coagule, para que no se desangre, que fue lo que le pasó a Kevin con el accidente de la bicicleta. Sí, en palabras textuales, usted y los que están escuchando que no tienen hemofilia, les voy a explicar, se cortan y en un lapso de 7 a 10 minutos, si no es tanto, esto puede parar el sangrado. En el caso nuestro nos cortamos algo muy mínimo y el sangrado puede ser mortal porque es una herida abierta, como lo explicaba al inicio, es como abrir una llave sin control. Sin que tenga el grifo. Don Sergio, ¿cuál es la explicación que les da la nueva EPS frente al tema de que no haya medicamentos hoy para poder tener ese factor de coagulación para los pacientes con hemofilia? Realmente ninguna. Nosotros con la EPS hemos llamado a la línea nacional porque nadie se ha comunicado directamente de la nueva EPS a decir, venga, ustedes tienen este inconveniente, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo es? Nada, cero. Nosotros llamamos, nos contestan en un call center, entiendo que el personal que está allí no conoce hemofilia y la respuesta es, ustedes tienen una IPS cuando nosotros sabemos que con esa IPS ya no hay ningún contrato, ¿cierto? A mí me parece algo hasta vergonzoso. Fue esto que me llamaron unos días atrás a
decirme por una denuncia que yo hice a través de redes sociales manifestando que no tiene medicamento, y me llaman a decirme para continuar con su plan de manejo integral, le queremos informar que se acerque tal día a una consulta de odontología. Y yo le dije a la persona, simplemente para yo ir a una consulta de odontología, para que me revisen los dientes y me hagan, así sea una limpieza leve, deben aplicarme previamente el factor. Yo no tengo el factor, entonces yo lo que necesito y los demás pacientes en este momento, nosotros no necesitamos ni odontólogo ni nada de eso en este momento. Don Sergio, usted con un problema en la sangre que no coagula, con hemofilia, si usted se llega a cortar una encía, ¿por ahí se puede desangrar? Claro que sí. ¿Una cortada chiquita? La más mínima, así sea una punzada prácticamente con una aguja, que tenga porque es que puede reventarse un vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo es algo mínimo, leve, ¿cierto? Y eso es lo que desencadena que se genere una hemorragia, puede ser interna o externa. Lo que yo decía, mire, yo ahorita estoy hablando con ustedes y en cualquier momento del día me puede dar una hemorragia nasal, bucal, porque eso es de la nada, inclusive una hematuria, Dios no lo quiera, o cualquier cuestión, o yo hasta mismo durmiendo me puedo voltear y caerme en la cama, y eso hace que me dé un golpe. Al no tener el factor, pues estoy desprotegido. Cuando usted oyó, don Sergio, al ministro de Salud decir Kevin estaba restringido, no podía montar en bicicleta porque podía pasar un accidente como el que pasó, ¿eso es cierto? Eso no es cierto, y miren, a mí me preocupa otra cosa más antes de la respuesta, es cómo salen en medios de comunicación a exponer la historia clínica de un paciente. ¿Dónde está la privacidad que tenemos y dónde están los derechos que nosotros como pacientes en Colombia tenemos y que el sistema de seguridad social nos debe proteger nuestra información? O sea, no puede estar la historia clínica por ahí en redes sociales, ¿verdad? Eso es lamentable y es inhumano. Y claro que montar en bicicleta no lo hace a uno menos. Yo monté en bicicleta cuando vivía en el campo de pequeño, jugué fútbol, jugué básquet, jugué micro en proporciones, corrí como niño, trabajé en labores del campo de yerbando, montándome en un caballo, y aquí estoy, ¿cierto? No es coartano, o sea, aquí no es que nos tengan que meter en una burbuja de cristal y no puedo victimizarnos, o coloquémosle un traje de astronauta o de robot y no salga. Entonces nos tocaría que inventaran unos centros de confinamiento para pacientes en condición de hemofilia, para que no hagamos nada. Sobre ese tema, don Sergio, le quiero hacer una pregunta final. La EPS filtra la historia clínica de Kevin, ¿cierto? La repite anoche en Guajira el presidente Gustavo Petro. La familia suya, la familia Acosta, ¿ha dado autorización para revelar la historia clínica de Kevin en algún momento? ¿Le han pedido esa autorización? Pues por lo menos en lo que yo he hablado en medio del dolor con la mamá de Caterine, no tengo conocimiento que a ella se la hayan pedido esta autorización. Desconozco si alguien la llamó a ella y le dijo y ella autorizó. Eso sí no lo puedo afirmar, estaría errando y afirmando algo que no sé. Pero no creería, porque pues me imagino que eso debe ser de manera escrito, como debe ser, ¿cierto? Y tener usted el respectivo soporte de esta autorización para ser entregada. No se le entregan a uno ni como familia, sino tiene que ser a los padres en este caso de Kevin, o ni siquiera a un hermano. En mi caso le entregan la historia clínica cuando uno la requiere. Entonces, pues sí, es violar. Además, eso es un señalamiento y victimizarlo más a uno. Entonces ahí queda uno expuesto que el día pensado le pasa a uno algo y termina uno con todo su historial clínico en redes sociales. Sí, pues es que como lo revela el propio presidente Petro, yo estoy entendiendo que tácitamente con el mismo criterio se podría revelar la historia clínica del señor presidente. Don Sergio, un gusto saludarlo. Lamento mucho que sean estas circunstancias. Ojalá usted, los miembros de su familia que tienen hemofilia, encuentren rápidamente la solución a su problema. Un saludo para la familia, don Sergio. Don Néstor, permítame 30 segunditos antes de... Yo quiero manifestar, miren, nosotros nos sentimos en la comunidad en condición de hemofilia y coagulopatías de Colombia victimizados y señalados por las declaraciones del presidente y del ministro.
Sentimos que tras de que sufrimos una condición de salud, que no nos dan el medicamento, ahora nos señalan como si nosotros fuéramos unas personas que no servimos para la sociedad, ¿cierto? Y también dejar claridad que existen pacientes en condición de hemofilia que pueden hacer ejercicio, existen pacientes en condición de hemofilia que practican ciclismo, han participado en el Giro de Italia, han participado en el Tour de Francia. Ahora, ¿por qué no un niño en condición de hemofilia que si tuviese su factor puede montar bicicleta y puede hacer el deporte siempre y cuando esté pues a su medida? Entonces no hay restricción, y pues agradezco a ustedes por abrirme en este espacio, y lo único que yo pido es que nos solucionen el medicamento y que nosotros o cualquier otro paciente en condición de hemofilia en Colombia no termine siendo el próximo Kevin de este país. Me conmueve mucho escuchar sus palabras. Don Sergio, un saludo para usted, para su familia. Muchas gracias a usted.